Buenas tardes, a continuación les vamos a presentar los principales parámetros de corte con mi compañero Eric Pérez y Sebastián Morera de la especialidad de procesos industriales. Los principales factores a tener en cuenta son dos factores tecnológicos. Estos son fundamentales porque hay que considerar en el proceso de fresado son los siguientes. Tenemos la elección del tipo de máquina, los accesorios y el sistema de fijación de pieza, y también las herramientas más adecuadas. En la elección de tipo de fresado tenemos frontal, tangencial en concordancia o tangencial en oposición. En otros factores a tener en cuenta también tenemos la elección de factores de corte. Tenemos la velocidad de corte que se representa con las letras VC, velocidad de giro de herramienta que se representa con la letra N, velocidad de avance que se representa con la letra VA, profundidad de pasada con la letra P, anchura de corte AC, que van a ser fundamentales al momento de realizar las ecuaciones. En los tipos de fresado tenemos fresado en concordancia, que es la herramienta gira en el mismo sentido en que avanza la pieza, y fresado en oposición, que ocurre lo contrario, es decir, la herramienta gira en sentido contrario al avance de la pieza y la compone vertical de la fuerza de corte se dirige hacia arriba. En los factores de corte vamos a empezar por la velocidad de corte. Esa se expresa en metros por minuto y tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanizado, y su valor adecuado depende de muchos factores, especialmente de la calidad y tipos de fresa que se utilice, de la dureza y de la maquinabilidad que tenga el material que se mecanice, y además la velocidad de avance empleada. En la velocidad de rotación de la herramienta tenemos la velocidad de rotación del husillo del portaherramientas. Esta se expresa habitualmente en revoluciones por minuto. En las fresadoras convencionales hay una gama limitada de velocidades que dependen de la velocidad del giro del motor principal y el número de velocidades. En pantalla se ve la ecuación para calcular esta velocidad. Y en profundidad de pasada, esta profundidad es la capa arrancada de la superficie de la pieza. Es una pasada de la herramienta, habitualmente se expresa en milímetros. En pantalla se ve la ecuación. En cuanto a la anchura de corte, pues la anchura de corte está representada con la letra S y se expresa en milímetros. Esta anchura se refiere a la anchura de la parte de la pieza que está implicada en el corte cuando toca el material. En el espesor de la viruta, pues podemos hablar de que el espesor de la viruta corresponde al avance por diente de la fresa. El control de la sección y el espesor de la viruta son factores importantes a la hora de determinar el proceso de mecanizado. Volumen de viruta arrancada. Pues en el fresado tangencial, el volumen de viruta arrancada por minuto se expresa en centímetros cúbicos por minuto y se obtiene de la siguiente fórmula, en donde Q es el volumen de viruta arrancada por minuto, AC es el ancho de corte, P es la profundidad de pasada y F es la velocidad de avance. Otro factor importante es el tiempo de mecanizado, pues ya que para poder calcular el tiempo de mecanizado en una fresadora hay que tener en cuenta longitud de aproximación y salida de la fresa de la pieza que se mecaniza. En la fuerza de corte, pues podemos hablar que es un parámetro a tener en cuenta para evitar roturas y deformaciones, más que todo en la herramienta y en la pieza también, para poder calcular la potencia necesaria para efectuar un determinado mecanizado. Y por último está la potencia del corte, necesaria para efectuar un determinado mecanizado. Habitualmente esta se expresa en kilovatios y se calcula a partir del valor del volumen de arranque de viruta, la fuerza específica de corte y el rendimiento que tenga la fresadora. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. En cada presentación pueden encontrar las ecuaciones para llevar a cabo dicho proceso. Espero sea de gran ayuda.